Como el país más grande del mundo, Rusia es un lugar bastante difícil de pasar por alto en un mapa. Se extiende desde el mar Báltico en el oeste hasta el Océano Pacífico en el este, y el territorio contiguo de la Federación Rusa es casi del mismo tamaño que América del Sur. Es tan enorme que limita con países tan distantes como Noruega y Corea del Norte y abarca 11 zonas horarias diferentes. Pero debido a que la parte principal del país es tan grande y obvia de localizar, hay una parte mucho más pequeña de ella más al oeste en Europa. Eso es mucho más fácil de pasar por alto o ignorar para muchos de nosotros, y está justo aquí. Vamos, exploremos el planeta. Esta es la provincia de Kaliningrado, un exclave desconectado de la Federación Rusa, separado por más de 370 kilómetros en línea recta del resto del país por los estados independientes de Lituania, Letonia y Bielorrusia. Casi 1 millón de rusos viven aquí, aislados del resto del país, rodeados por los estados de la UE y de la OTAN de Polonia y Lituania al sur, este y norte, y el mar Báltico al oeste. Para viajar entre Kaliningrado y el continente, los rusos que viven aquí deben pasar por al menos 2 países más si viajan por tierra, o tomar un ferry o un avión a través del mar Báltico y el Golfo de Finlandia hacia San Petersburgo. Esto significa que, en efecto, el Oblast de Kaliningrado es un puesto de avanzada ruso en medio de la Unión Europea y la OTAN, que han estado manteniendo un ojo más cercano desde 2014, y especialmente desde febrero de este año, cuando los rusos invadieron Ucrania. Como el único puerto libre de hielo durante todo el año que los rusos controlan en el mar Báltico, la ciudad de Kaliningrado, de la que toma su nombre el Oblast, es la sede de la flota báltica rusa y, por lo tanto, alberga cantidades sustanciales de poder naval y aéreo ruso. Además de eso, comenzando en 2015, después de su primera invasión y anexión de Crimea de Ucrania el año anterior y el inicio de fuertes sanciones occidentales, si la OTAN alguna vez se encuentra en un conflicto caliente con Rusia en el futuro, esta vulnerabilidad le otorga a la milicia rusa la capacidad potencial de avanzar rápidamente a través del espacio desde Kaliningrado y Bielorrusia, asegurar una posición defensiva a lo largo de la frontera con Polonia y aislar completamente a los 3 estados bálticos del resto de la alianza, dejándolos en gran medida a su suerte, contra más ataques rusos desde detrás de la línea del frente principal en Europa, mientras que simultáneamente la flota báltica y las baterías de misiles Iskander-M, basadas en Kaliningrado, pueden servir para negar gran parte del mar Báltico a cualquier reabastecimiento de la OTAN que les llegue por mar. Pero, ¿cómo es que este pequeño pedazo de tierra, a cientos de kilómetros dentro de Europa, terminó siendo ruso en primer lugar? ¿Cómo se convirtió Kaliningrado? Bueno, en Kaliningrado. Después de todo, durante casi todos los 684 años de historia, antes de que la ciudad y el Oblast se convirtieran en rusos, fue en gran medida alemán y más conocido como Königsberg y Prusia Oriental. La ciudad fue fundada por los caballeros teutónicos a mediados del siglo XIII y eventualmente sirvió como la ciudad capital de Prusia durante siglos, hasta 1701, cuando su capital fue trasladada hacia el oeste a Berlín. Aunque Königsberg en sí siguió siendo la ciudad importante más oriental de Alemania durante 2 siglos y medio más, los rusos en realidad anexaron brevemente Königsberg en 1758, pero eso solo duró alrededor de 4 años, hasta 1762, antes de devolverlo a Prusia, donde permaneció como una ciudad alemana importante durante los siguientes 183 años, hasta los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Para agosto de 1944, los nazis estaban en plena retirada a través de Europa y el ejército rojo soviético había llegado a las fronteras de Prusia Oriental alemana. En ese momento, había más de 2.6 millones de civiles alemanes viviendo en el área, y el gobierno nazi comenzó a organizar su evacuación masiva hacia el oeste para escapar de los soviéticos que avanzaban rápidamente. Pero a medida que pasaba el tiempo, esta evacuación se transformó gradualmente en una huida más caótica y desesperada, ya que alrededor de 2 millones de esos alemanes huyeron desesperadamente hacia el oeste. Después de enormes campañas de bombardeo llevadas a cabo por el Comando Aéreo Británico y un abrumador bombardeo de artillería del Ejército Rojo Soviético, la anteriormente hermosa ciudad de Königsberg fue casi completamente destruida y reducida a escombros por los combates. Königsberg fue luego renombrada como Kaliningrado, en honor al revolucionario bolchevique Mijaíl Kalinin.
Los restantes 600.000 o más alemanes étnicos que no huyeron fueron deportados a la fuerza a Alemania Oriental, y la región de Kaliningrado fue masivamente repoblada con rusos étnicos y ucranianos en los años siguientes. Para 1950, el Óblast de Kaliningrado era una isla de la República Soviética Rusa dentro de la mayor Unión Soviética, separada por las repúblicas soviéticas Bielorrusia, Lituania y Letonia. Pero dado que todos eran partes del mismo país en ese momento, esto en última instancia importaba muy poco. Puede haber tenido más sentido desde un punto de vista administrativo interno haber dado Kaliningrado a la República Soviética Lituana de al lado, pero Stalin eligió mantenerlo como un exclave interno de Rusia por varias razones probables. Primero, los 3 estados bálticos habían sido incorporados recientemente a la Unión Soviética por la fuerza, después de ser invadidos y subyugados por el Ejército Rojo en 1940. Mantener Kaliningrado dentro de la República Soviética Rusa sirvió para aislar aún más a Lituania y a los otros estados bálticos de Occidente. Y además, el puerto libre de hielo que la ciudad de Kaliningrado ahora proporcionaba a la Marina Soviética era considerado demasiado valioso estratégicamente para ser entregado a los lituanos potencialmente desleales. Curiosamente, después de la muerte de Stalin, su sucesor, Nikita Jrushchov, ofreció a los lituanos la transferencia total del Óblast de Kaliningrado a su administración. Pero con quizás décadas de previsión, el primer secretario de Lituania de ese momento rechazó la oferta por la preocupación de que aceptar hubiera añadido repentinamente alrededor de 1 millón de rusos étnicos a su república, haciendo que Lituania fuera aproximadamente 1/3 rusa, ya que Jrushchov también transfirió internamente Crimea de Rusia a Ucrania alrededor del mismo tiempo. Y todos sabemos cómo ha ido eso desde entonces. Esta decisión tomada por los lituanos fue probablemente muy sabia. A lo largo de las décadas de la Guerra Fría, los soviéticos transformaron Kaliningrado en una instalación naval soviética de enorme importancia y bloquearon toda la ciudad a los extranjeros. La ciudad fue reconstruida desde los escombros en esencia como una copia y pega de un modelo soviético. Para cuando la Guerra Fría estaba llegando a su fin en 1990, Alemania Oriental y Occidental estaban reunificándose, y la Unión Soviética se estaba colapsando. Pero Kaliningrado permaneció como parte de la recién formada Federación Rusa, que simplemente heredó toda la tierra de la antigua República Soviética Rusa, que incluía Kaliningrado. Décadas después, tras los eventos de 2010, la revista alemana Der Spiegel publicó un informe que afirmaba que los soviéticos supuestamente habían ofrecido Kaliningrado de vuelta a los alemanes en 1990, mientras el país se reunificaba activamente, aunque esto ha sido negado por el líder soviético de ese momento, Mikhail Gorbachev. Incluso si realmente se hubiera hecho la oferta, está claro que los alemanes la rechazaron por una variedad de razones. Primero, al mismo tiempo que se supuestamente hizo la oferta, Alemania Occidental estaba negociando activamente los términos de la reunificación alemana con los antiguos aliados de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los cuales eran extremadamente escépticos sobre las verdaderas intenciones de Alemania. Margaret Thatcher, la primera ministra británica de la época, se opuso por completo a la idea. Incluso comenzó a llevar un mapa de las fronteras de Alemania de 1937 en su bolso para mostrar a otros lo que ella se refería como el problema alemán. Thatcher estaba preocupada de que si Alemania Occidental y Oriental se reunificaban, solo sería cuestión de tiempo antes de que comenzaran a avanzar más y reclamar los antiguos territorios perdidos de Alemania al este de los ríos Oder y Nisa, que fueron anexados por Polonia y la Unión Soviética tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Y no estaba sola. El presidente francés de la época, François Mitterrand, tenía preocupaciones muy similares, y ambos jefes de Estado apelaron directamente al líder soviético Gorbachev para que hiciera lo que pudiera para detener la reunificación. Para calmar a los británicos y a los franceses y ganar su confianza y apoyo, Alemania firmó un tratado que definía a una Alemania unida como el territorio de Alemania Occidental, Alemania Oriental y Berlín solamente, sin el derecho legal de hacer más reclamaciones externas. Alemania firmó un tratado con Polonia que definía firmemente la frontera Oder-Nisa como el límite más oriental del Estado alemán y renunció a todas las reclamaciones y títulos sobre tierras que alguna vez pertenecieron a Alemania más al este. Aún más, Alemania enmendó su propia ley básica para que estuviera legalmente prohibido aceptar alguna solicitud u oferta de una entidad externa para unirse al país. Y además, Königsberg y Prusia Oriental ya no existían ni siquiera en el sentido de ser remotamente alemanes.
Si Alemania hubiera aceptado Kaliningrado en 1990, habrían tenido el mismo gran problema que los lituanos que lo rechazaron en los años 50. ¿Qué hacer con esos 1 millón de rusos que ahora vivían allí y lo llamaban hogar? Por lo tanto, si los soviéticos realmente ofrecieron de vuelta Königsberg a Alemania durante esta era, ¿qué habría pasado? Si hubieran aceptado, probablemente habría desencadenado alarmas catastróficas en Londres y París, y los habría hecho fuertemente antagonistas hacia Berlín, la futura integración de Alemania en Europa, que es probablemente porque los rusos pueden haberlo ofrecido para desestabilizar la política europea occidental. Pero independientemente, Alemania o rechazó la oferta o esta nunca fue hecha, y Kaliningrado ha permanecido ruso desde entonces, aunque se ha vuelto cada vez más aislado del resto de Rusia. De repente, en 1991, cuando la Unión Soviética colapsó, Kaliningrado se convirtió en un exclave completamente separado de Rusia, a cientos de kilómetros de la tierra firme. Para superar este aislamiento, los rusos transformaron el exclave en lo que llamaron una zona económica especial, permitiendo que la región realizara comercio libre de impuestos o aranceles. El plan era transformar Kaliningrado, la ciudad más cercana de Rusia a las economías de Europa, en una versión báltica de Hong Kong. Pero desafortunadamente no es así como terminaron las cosas. Polonia se unió a la OTAN en 1999 y luego Polonia y Lituania se unieron a la Unión Europea y a la OTAN para 2004, dejando a la zona económica especial de Kaliningrado profundamente dentro de Occidente. Tras la invasión de Rusia a Ucrania y la anexión de Crimea en 2014, Occidente impuso su primera ronda de sanciones económicas a Moscú, y de repente la mayor fortaleza de Kaliningrado, su proximidad a Europa, se convirtió también en su mayor debilidad. La mayoría de los beneficios fiscales de Kaliningrado se han agotado desde entonces. Pero como se mencionó al principio de este video, a Rusia le importa Kaliningrado menos por el dinero y la historia, y más por la ventaja geográfica y la flexibilidad que proporciona a las Fuerzas Armadas rusas para lidiar con Occidente durante cualquier conflicto potencial. Puede servir al continente ruso como una estación de advertencia temprana de ataques basados en Occidente, mientras actúa simultáneamente como una base de defensa aérea avanzada para los aviones rusos que avanzan desde el continente. Los únicos puertos de Rusia que están libres de hielo durante todo el año en el mar Báltico dentro del óblast en Kaliningrado y Baltisk sirven como la sede de la flota báltica y dan a los rusos la capacidad de operar en un mar que se está convirtiendo cada vez más en un lago de la OTAN. Con la muy probable admisión de Suecia y Finlandia a la alianza de la OTAN que se aproxima rápidamente, toda la costa del mar Báltico estará dominada por la OTAN, además de los pequeños accesos de Rusia alrededor de San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, y Kaliningrado, que otorga a los rusos la capacidad de realizar maniobras navales tanto en el Golfo de Finlandia como en el centro del Báltico simultáneamente, mientras mantiene las costas de Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia y gran parte de Suecia relativamente contenidas. Y finalmente, al considerar la amistad de Bielorrusia con el Kremlin, Kaliningrado también otorga al ejército ruso la flexibilidad para seleccionar un ataque en pinza a través del estrecho corredor de Suwałki entre Polonia y Lituania que, si tiene éxito, aislaría completamente a los 3 estados bálticos de la OTAN del resto de la alianza en caso de que lo impensable suceda en el futuro. Lo que se llame la ciudad de Kaliningrado o Königsberg ha tenido una larga, trágica y fascinante historia llena de altibajos. Y como siempre, muchas gracias por ver y por estar aquí. Suscríbete al canal y dale me gusta a este video. Puedes ver más videos como este que justo ahora mismo están apareciendo en tu pantalla. Nos vemos la próxima vez para seguir explorando el planeta.